El teléfono vibra, una notificación. Es de él o de ella, ese nombre que acelera tu pulso, pero no respondes, no puedes. El silencio pesa más que las palabras no dichas, porque tu mente dice que quiere paz, pero tu sistema nervioso se siente atraído por el caos. Esa paradoja es el hilo invisible que te ata. Hoy desentrañaremos el contacto invisible que firmaste con tu pareja sin saberlo, y al final te mostraré cómo romperlo, porque el hilo rojo del destino no es un lazo romántico, es una cadena forjada en tus sombras más profundas. Una relación no es el encuentro fortuito de dos almas, no, es el choque inevitable de dos historias de infancia, dos narrativas enterradas que emergen como fantasmas en la intimidad. Tu pareja no es tu enemigo, es el espejo de tu herida más antigua, ese hilo rojo que tanto anhelas. Esa idea de alma gemela predestinada no es destino, es proyección. Ves en el otro lo que no has sanado en ti, y ahí radica la ilusión. Crees que es amor eterno, cuando en realidad es un eco de tu trauma infantil, disfrazado de una química irresistible. Hay etapas y vamos a la etapa 1, que es la danza de las sombras. Lo ves en las peleas superficiales, discusiones por dinero, porque gastas tanto, celos que brotan como veneno. ¿Quién era esa en tu teléfono? O falta de tiempo, es esa excusa eterna, siempre estás ocupado. Pero detente, esas son solo sombras en la pared, síntomas, no la causa. Debajo late algo más oscuro, el dinero no es sobre billetes, es sobre seguridad. Esa que te negaron de niño cuando el mundo se sentía inestable. Los celos no son posesión, son el eco de abandonos pasados, cuando alguien importante se fue sin explicación. Y el tiempo es la máscara del miedo a la intimidad, el pánico a ser visto de verdad. Imagina, ella grita por una factura impaga, pero en realidad revive el pánico de su infancia cuando sus padres luchaban por el pan de cada día. Él evade las conversaciones profundas, alegando trabajo, pero es su estilo de apego evitativo, aprendido en un hogar donde las emociones eran un lujo peligroso. Estas danzas superficiales son coreografías inconscientes. Repites patrones porque el cerebro busca familiaridad, no felicidad. El hilo rojo te engaña. Crees que esta persona es tu destino porque encaja perfectamente en tu herida, pero es solo un reflejo. Desmonta la ilusión y verás que las peleas no son sobre ellos, son sobre ti. Ese niño herido que aún baila en las sombras esperando ser rescatado. Y así la superficie se agrieta revelando el abismo debajo. La etapa 2 es el plano arquitectónico. Ahora bajemos al sótano, al plano arquitectónico de tu psique. Aquí viven los estilos de apego, ansioso, evitativo, seguro. No naciste con ellos, se forjaron en los primeros años, como cimientos de una casa torcida. El apego ansioso, imagina a un niño pequeño solo en una cuna. Llora, pero la respuesta es intermitente. A veces amor, a veces silencio. Aprende, el amor es inestable, debo aferrarme fuerte o se irá. Adulto, elige parejas que te hacen dudar. Mensajes sin contestar te desmoronan. Persigues, demandas, el caos te excita porque confirma tu creencia. Soy digno pero luchando lo gano. El apego habitativo es un contraste. Un hogar frío, emociones reprimidas, el niño aprende la vulnerabilidad duele, es mejor estar solo. El adulto huye de la cercanía, escoge parejas que piden más y te asfixian. Eliges a alguien ansioso, perfecto para el baile porque valida tu muro. Verás la intimidad en una trampa. Y finalmente el apego seguro es raro, pero es posible. Infancia consistente, necesidades atendidas, emociones validadas. Y un adulto, confías, no proyectas heridas, ves al otro como es. Estos estilos dictan tus elecciones, no es azar, es arquitectura subconsciente. Eliges a quien activa tu patrón porque siente familiar, que se siente como hogar, aunque sea disfuncional. El hilo rojo es una falencia, tu alma gemela, es quien mejor encaja en tu apego herido. Ansioso con evitativo, un dúo tóxico, adictivo, se persiguen en círculos creyendo que es destino. Pero entiende, estos cimientos se pueden reconstruir, se puede ir a terapia y hacer introspección. Cambia tu plano y tus elecciones cambian. No busques almas gemelas, construye un apego seguro. Solo así podrás encontrar el amor. Deja de ser un edificio inestable y se convierte en un refugio sólido. La etapa 3 es el saboteador interno. Aquí viene el giro. El villano no es tu pareja, eres tú, el saboteador interno. ¿Por qué arruinamos lo bueno? Porque el conflicto es adictivo. La zona de confort no es la paz,
es el dolor familiar. Imagina, encuentras a alguien seguro, con una comunicación fluida, con confianza mutua, pero algo pincha, aburrido dices, le falta chispa y te comienzas a sabotear. Creas drama, buscas fallos, ¿por qué? Porque tienes miedo a la intimidad. Ser visto de verdad expone tus vulnerabilidades. Mejor el caos, que te distrae de tu vacío interno. La adicción al conflicto es aprendida en hogares turbulentos y el cerebro asocia amor con drama. Amenazante, despierta el miedo, si es calmado se irá pronto. Y el miedo a la intimidad son las raíces de traiciones pasadas. Abrirte es riesgoso, mejor relaciones superficiales donde el sabotaje mantiene distancia segura. Este saboteador repite heridas porque el subconsciente busca resolución. Cree, esta vez lo arreglé, pero no, es un bucle. El hilo rojo te ata a parejas que activan este giro, descifrando sabotaje de destino. Rompe el patrón, reconoce el saboteador y pregúntale, ¿qué herida evito al crear este caos? Ahí el giro se invierte. Vamos a la etapa 4, que es la química de la herida. Sumérgete en la química, el laboratorio interno donde el amor se fabrica o se envenena. La dopamina es el mensajero del placer. En el inicio fluye como un río, mariposas en el estómago, obsesión, pero en relaciones tóxicas es intermitente. Un mensaje dulce, luego silencio. El cerebro anhela la recompensa variable, como una máquina tragamonedas. Confundes ansiedad con pasión. Debe ser mi alma gemela, nunca sentí esto. El cortisol es la hormona del estrés. En traumas inunda el sistema, relaciones caóticas que hacen que se eleve, peleas y reconciliaciones. El cuerpo se acostumbra, baja el cortisol pero se siente plano. Adicción al drama. El cerebro prefiere el pico estresante a la calma. Y por último tenemos el trauma bonding, química perversa. El abuso intermitente crea lazos fuertes. La oxitocina, que es la hormona del vínculo, se libera en reconciliaciones, atando a pesar del dolor. El cerebro confunde supervivencia con amor y dice, es mi destino, nadie más me hace sentir vivo. Neuroquímicamente el hilo rojo es una ilusión. Tu cerebro selecciona parejas que replican traumas para resolverlos. Ansiedad como amor, un error evolutivo. Rompe el ciclo. Puedes hacer mindfulness, ejercicio, reentrena el cerebro para que la dopamina esté en conexiones sanas. Solo entonces discernirás química real de herida disfrazada. Vamos a la etapa 5, que es la integración. El clímax o la integración deja de proyectar, relaciona desde el adulto, no el niño herido. Reconoce proyecciones, su frialdad no es rechazo, es tu eco de abandono. El camino es la terapia, integra sombras, construye autoestima interna, no dependiente. Pero detente un segundo porque aquí es donde la mayoría de la gente se victimiza y pierde su poder. Lo que vas a escuchar ahora te va a doler, pero es lo único que puede liberarte de repetir esta historia una vez más. La revelación. Tu pareja refleja tu herida, pero la llave no está en cambiarla, está en ti. El hilo rojo no existe, es una proyección. Tu alma gemela no es predestinada, es quien elige sanar contigo. La esperanza no la encontramos en cuentos de hadas, sino en tu capacidad de elegir mejor. Mira a tu pareja o tu soledad con ojos nuevos.